Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es... Muy buena. Bueno, después de tanta fiesta, después del calor que pasamos, ya estamos en el otoño. Y decirles que acabo de llegar antes de llegar a Radio y Televisión Extremeña, del consorcio, que ya está en la calle Santa Julia, donde antes estuvo la Consejería de Educación, que antes estuvo de Educación, bueno, estuvo con Trini Nogales. Hoy tenemos a su marido aquí, a José María Lorenz Martínez, director del Museo Nacional de Arte Romano. Anteriormente estuvo Jaime Naranjo como consejero de Educación y Cultura, eran las dos. Antes estuvo Antonio Vázquez, siendo allí el primer recinto de la Asamblea de Extremadura. Antes estuvo el oftalmólogo Alfonso Valverde, y antes de Alfonso Valverde estaba Andrés Valverde, y antes de Andrés Valverde, que era el dueño de casa, pero se la cedió, se la regaló don Antonio Pacheco. Y como anécdota decirle que había un cuarto de baño donde había estado al rey Alfonso XIII, y eso de que allí estuviera el rey Alfonso XIII, a ese cuarto de baño ni se le tocaba. Vamos, no se podía ni entrar. Yo lo recuerdo como lo enseñó una vez, en una ocasión, Alfonso Valverde. Y la verdad es que el consorcio va a quedar de estar en una casita pequeña en la calle Pontezuela a estar en el mismo centro de Mérida y con la amplitud que tiene, porque van a hacer una biblioteca donde está yo precisamente con el bibliotecario, que es compañero nuestro, es cronista oficial, en este caso de la Zarza. Antes Zarza del Ángel y antes Zarza junto al Ángel. Todo ello, naturalmente, podemos un día de esto saber todo lo que hay allí a través de su presidente, porque vamos a entrevistarlo, hemos estado esta mañana con él. Pero en todo esto, quien sabe también mucho es nuestro invitado de hoy. Primero saludar a mi compañero, amigo y hermano, Fran Murillo. Muy buena. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya mejor. Mejor, ya repuesto, no queda otra. Con trabajo se soluciona todo. Trabajando. Dice que los autónomos no hay posibilidad. No tenemos posibilidades, no, ninguna. Y José María Martínez, muy buena. Muy buenas. Como director de... Hola, tú conoces bien esa casa también, ¿verdad? Hombre, la conozco porque además está frente a mi querida iglesia de Santa Clara, donde yo tengo mi despacho también. Y donde tiene el gusto de tu padre. Donde tengo yo muchas veces el retiro que necesito para hacer cosas importantes. Bueno, dentro de la importancia que yo más o menos pueda manejar, que no es tanta. Pero allí tengo tranquilidad, allí no hay teléfonos en el despacho mío y allí se pueden hacer cosas. Y de hecho han salido algunas decisiones interesantes desde allí, y sobre todo el cariño que tengo, porque yo allí desde niño estoy entrando, claro. Yo me acuerdo perfectamente en una mesita, en una habitación muy pequeña, tu padre. Claro. Lleno de papeles, de libros. Como tú bien dices, el cambio es sustancial, ¿eh? El cambio es sustancial, menuda diferencia con el tema, ¿no? Sí. Y bueno, pues deseamos que el consorcio siga ahí mucho tiempo y muchos años. Y sobre todo que cumpla con sus obligaciones menos una. ¿Cuál? Que traigan otra vez a la Pantoja y alguno más. Bueno, tú sabes, Fernando, que eso es cuestión, el caballo de batalla en no el es cuestión de arte, de dinero. El caballo de batalla de siempre. Todo el mundo sabe que tampoco soy muy proclive a dar mi parecer favorable a esas actuaciones. Creo que Teatro Romano tiene una presencia y una dignidad que no podemos minimizarla con una serie de conciertos seguidos y tal. Chema, y cual. Tú eres arqueólogo. Y me decía un arqueólogo esta mañana, no voy a dar el nombre porque tú sabes que en estas cosas muchas veces, por no... ¿Y por qué no? Fabián Lavado, el bibliotecario. Mira, Fernando, esto es muchas cosas, muchas veces de dinero, porque pagan muy bien. Pero el daño que se hace
es terrorífico. Dice, porque no es cuestión de un clavo, es que el sonido a los monumentos, poco a poco, esas vibraciones a las columnas y demás, poco a poco se va dando hasta que un día se nos caiga encima. Claro, pues eso todavía hay algunos que, como decía Pedro de Lorenzo, a ver si recuerdo la frase, torpe es aquella persona que no tiene conocimiento de lo que está pasando. Es torpe. Pues hay algunos que son muy torpes. ¿Qué quiere que te diga? Para estas cosas. Pero bueno, estamos con el director del museo, pero por lo menos dar la pincelada de que hay que cuidar nuestra historia, nuestro patrimonio. Y además, tú que tienes a tu padre, que también era para esas cosas era muy exquisito y muy tremendo. Yo recuerdo a mi padre que el último artículo lo escribió, recuerda, el cuadro y el marco dedicado al teatro romano y decía, que tú lo has leído además, sí, que tuviéramos cuidado con esto, que era importante tener nuestro patrimonio, que lo estamos conservando en algunos sitios, en otros no tanto, porque no hay dinero. Por cierto, ahora se está restaurando el frente de escena del teatro romano. Es donde se podrá apreciar, y es una restauración y consolidación y limpieza más que nada, que yo aplaudo, se podrá apreciar lo que antes decía Fernando, esas vibraciones si afectan o no afectan a las cornisas que tan amorosamente don José Menéndez Pidal y Pedro García Moya, alias Vitruvio, sí, para los amigos, y realizaron en los años 60, continuando la labor de anastilosis, es decir, de poner las piezas en su sitio, que hizo el gran emeritense Maximiliano Macías, ¿no? Eso es importante, pero sobre todo, Fernando, yo con eso ya concluyo, el salón de prestigio de tu casa lo usas para primeras comuniones, la cena de Navidad, por poner un símil que todo el mundo pueda entender, o cualquier acontecimiento importante. Si lo usas todos los días, de alguna manera lo minimizas. No digo que lo desprestigies, no llego hasta ahí, pero creo que hay que cuidarlo, y hay siempre muchas veces hay presiones de unos y de otros, y creo que ahí hay que ponerse firmes y decir, señores, vamos a cuidar el teatro romano. Ojalá hubiera ahí algún día un espectáculo de luz y sonido que en las noches de verano pudiera atraer al público y al turismo emeritense, pero dejarlo para cosas bien significativas, ¿no? Esa es la idea que tengo yo y muchos. Uh-huh. Hay veces que se han hecho hay cosas. Bueno, un festival, recuerda que fue tremendo, lo presentó Coronado y costó una millonada. En aquello fueron 500 millones. 500 millones de luz y sonido. Se hizo en varias... de pesetas, hay que aclarar. ¿Y sabéis lo que quería? Sí. Lo que querían exponer en el mismo centro, que a mí me costó el puesto en la SER de verdadero milagro, porque lo critiqué duramente el día anterior. Toda la central, Whisky JB. Y claro, que el que pagaba. Porque es el que pagaba. Claro. Y por fin lograron quitar aquello y poner un cartelillo pequeño que no veía nadie para hacer una publicidad subliminal, pero que estuviera limpio aquello. O sea, que tenemos que luchar, es que si no se lucha, aunque en alguna ocasión te cuesta un disgusto, pero si no luchas por tu ciudad, malo. Pues hablando de conservación, yo voy a preguntar a José María por lo más cercano, y es que nos hemos enterado en el Boletín Oficial del Estado que se le ha concedido una subvención al museo de 50 y algo mil euros, sí, 54.000 euros. 50 y tantos mil sí. euros. ¿Para conservación? ¿Para qué es? Bueno, eso es porque, como bien sabe Fran, hubo un momento en el que Hacienda clausuró todos los presupuestos del año, los congeló por aquello del ahorro que hay que hacer. Y ahora, lógicamente, pues los museos necesitan seguir viviendo, nos han restituido una cantidad que antes teníamos, de 53.000 euros. Eso es para el mantenimiento del museo. Pero ya estaba previamente consignado, ¿no? Estuvo en parte consignado, ahora lo han aumentado, y lo cual es de agradecer, para que el museo pueda vivir sin ningún tipo de problema. Sí, los 30 años que se han... Yo recuerdo perfectamente, porque hay unas anécdotas muy buenas, el día que se inauguró el Teatro Romano. El museo. El museo. Fue en el año 80 posiblemente. 86, 86. 19, sí, 30 años, 86. 19 de septiembre. Y estaba yo con mi padre. Yo en el año 86 tuve la caída, bueno, el accidente de moto con la rodilla, y también Pacheco. Los tres cojos, los tres juntos saludando al rey. Y decía mi padre,
parecemos los de Prodieco, que era una asociación de inválidos. Como has hablado la asociación de has hablado del 30º aniversario, fue un día de emociones encontradas, ¿no? Sí. Porque, lógicamente, un museo modesto, como fue siempre el Museo Arqueológico de Mérida, que se crea en 1838, nunca olvidemos esa fecha, que es cuando ese museo se crea, pero estuvo siempre en precario en la iglesia de Santa Clara. Ya sabéis que allí lo alternó el espacio con una fábrica de harina y con ese teatro que tú bien conoces, el Teatro Ponce de León, hasta que Mélida y Macías dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y en el año 29 hicieron una instalación del museo bastante puntera para aquellos tiempos, en coincidencia con la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Y a partir de entonces pues se pensaba, por parte de muchos, que había que tener un museo nuevo, y mi padre siempre, desde que llegó a Mérida, dice, el museo debe buscar al público y no el público al museo. Por eso siempre pensó en ese solar que estaba abandonado, que fue de las monjas Josefinas, y además te voy a contar una anécdota que nadie sabe, para que el público pudiera tener el museo frente al buque insignia, que aquí cuando viene una persona a Mérida, lo primero que visita, lo más importante, es el Teatro Romano. Y se le dice, oye, ¿aquí qué ha salido? Y dice, pues ahí enfrente. Pues claro, de 40.000 visitantes que tuvimos en la iglesia de Santa Clara a 200.000, bueno, pero tú sabes lo que costó, y bien lo has dicho antes, o lo has resumido, o lo has insinuado, lo que costó hacer este museo. Aquí en este museo hay 2 o 3 personas clave. Aparte de los de por aquí que luchamos todo lo habido y por haber, y sobre todo mi padre, ¿no? y otras personas de Mérida, que todo hay que decirlo. Pero don Antonio Blanco Freijeiro, mi maestro, catedrático de arqueología que tú conociste en la Universidad de Sevilla, ese dejó a toda España sin excavaciones durante el año, no sé si fue 76, 77, dice, todo el dinero para comprar el solar de las Torres de Mérida, que también es arqueología. Dionisio Hernández Gil, que también la refería algunas veces a Antonio Vélez, ¿no? Con razón. Dionisio Hernández Gil fue el que hizo posible que se construyera el museo, porque claro, se estaba cayendo la calle de José Ramón Mérida, y me acuerdo que se excavó, yo no estaba en esas excavaciones, yo estaba en Alemania entonces estudiando, pero vamos, decía que se cae la calle de José Ramón Mérida. Hicieron allí un proyecto para contener lo que se caía, y dice, bueno, y aquí han salido unas ruinas que hay que taparlas. Pues se inventó Dionisio Hernández Gil, hombre providencial para la historia del museo, hacer un edificio y taparlo. Bueno, pues era el museo, evidentemente. Y aquel día, como estaba comentando al principio, día de emociones grandes, nosotros veíamos, los jóvenes, que íbamos a tener una nueva vida, se iba a iniciar una nueva andadura que a Mérida y al museo le correspondía, porque estaba ahí. Había que ir a por ello, vamos, simplemente, porque este museo con las colecciones que tienen, pues era, desde luego, tenía una importancia mucho mayor que la local y la regional y la nacional. Tiene una dimensión internacional y tenía que ser nacional. Y eso fue gracias a la decisión de un ministro, que también hay que reconocer la historia, Cruz Martínez Esteruela, el 11 de febrero de 1975, cuando nos dijo a todos, después de haberle hablado un poco de la idea, señores, voy a establecer la nueva denominación del museo, Museo Nacional de Arte Romano, que a mí no me gustó del todo. Que fue la época del milenario de Mérida. Claro, no me gustó del todo porque tenía que ser Museo Nacional Romano, porque todo lo que hay en el museo no es arte, hay un anzuelo, hay una llave. Y te digo más, ese museo que se decide crear en el año de 1975, pues era poner una pica en Flandes, porque quieren en España el único museo nacional en el Arqueológico Nacional. Pero a partir de entonces ya tuvimos otra dimensión. Que tienes también una buena... Es por un recuerdo a esa persona. Yo es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero creo que tú sí me lo podrás aclarar, que aparte de Moneo, tenía a un aparejador que vivía en Granada y me estuvo enseñando baldosín por baldosín cada vez que lo ponía. Y yo le decía, ya está bien. ¿Cómo se llamaba? Era el aparejador de la empresa Cubiertas y MZV, que fue la que construyó el museo, y era el inefable Manuel Juan. Que iba con su perrito. Juan García, que iba con su perrito. Y es un hombre que se implicó tanto en la obra del museo que se hizo un emeritense más, se implicó en la vida de la ciudad y siempre estamos con él. Rafael Luque, que es otra persona importante en la obra del museo, porque fue el aparejador del Museo de Moneo, fue Rafael Luque Rojo.
y hay mucha relación y de vez en cuando hablamos con él. Ya está en Granada, vive en Granada. Pero entonces sí. fue José María en el año 75 cuando él se empieza a forjar En el año un nuevo 70, espacio, en el ¿no? año Un nuevo 75, museo. Hay una cosa- la nueva denominación. Y Pero se, se y Se empieza a forjar. trabajar ya. Le costó mucho trabajo. Yo me acuerdo que mi padre me contaba que, claro, que no querían gastarse lo que ellos decían que era un dineral. El museo costó 600 millones de las antiguas pesetas, no más, ¿eh? Y me acuerdo que hubo un político muy amigo mío, muy cualificado, que le dijo: don Rafael, fírmeme usted aquí todos los proyectos por 600 euros, que le voy a decir que mañana se los contrato. Porque Rafael Moneo era un inspector de la obra, venía todas las semanas prácticamente. Oye, Manuel Juan, ese ladrillo no me gusta, cámbialo, tal, y cosas de estas. Pero, y perdona, cuidó todos tardó los mucho detalles, trabajo, porque me acuerdo de mi padre explicándole esto al ministro de turno y al director general de turno. En la iglesia de Santa Clara no puede estar el museo, que en fin, usted estas humedades. Usted abra las ventanas, don José, y se orean y cosas de esas. O sea que no quería. Hombre, por rendir un homenaje también a una mujer de aquí, relacionada con el museo indirectamente. Porque el Ponce de León, que es la iglesia de Santa Clara, estuvo desde el año 1850 hasta el 29. Pero en el 29, cuando quitan el Teatro Ponce de León, una señora de Mérida regala el cine María Luisa, que es María Luisa Grajera. Eso es. Y además, crea el cine, lo paga ella y le regala la calle entera al ayuntamiento. Bueno, pues la calle se llama Camilo José Cela, que manda huevo. Sí, hay cosas que en los Es que de Mérida también. ¿Y tú te algunas crees? veces hay que cambiarla. injusto. Yo como Fernando, político oficial lo he dicho mil Fernando, veces, no, que eso tienes toda la razón, que hay un callejero que hay que revisar revisarlo. cada tiempo. ¿Tú crees que uno de los hombres más importantes de la historia de Mérida, que es Pelay Pérez Correa, que fue el maestre de Santiago, el que venció en Tentudía, la famosa batalla, el que llevó el culto de Santa Eulalia por toda España, entre ellos Totana, el que restauró las iglesias, restauró el puente, tenga un callejoncito, callejón de Pelay Pérez Correa, que tú pasas por ahí muchos días para ir a tu casa, callejón del Museo de Santa Clara, ese callejoncito de allí? Eso no puede ser. Y que el señor Godoy, que es un grandísimo extremeño, denostado por la política y la religión, los curas fueron contra él, que no tenga una calle en Mérida cuando quiso hacer de Mérida una Pompeya y trajo aquí arqueólogos para que excavaran y que levantaran los planos. El lavadero de lana fue gracias a él, por ejemplo. Pero Godoy entre fue otras cosas. una persona Pero extraordinaria. te voy a decir ¿no? una cosa, fíjate, ayer pasaba Chema por una calle que me dio pena cuando en Twitter, perdón, en YouTube, no, en Facebook, me metí en Google para preguntar por esta persona y no dicen que es emeritense. Y era un emeritense de pro. Tiene una calle, que es Manuel Madridejo. Bueno, pues la placa está rota, Chema. Sí, Paco Es la única que hay. Y Madridejo tiene esculturas en el ayuntamiento. Tu abuela, que la tienes tú. No, la tengo yo, mi hermano le tocó. O tu hermano. La de Madridejo, que además es de bronce. Sí, Mi sí. hermano tiene otra. Sí, pues hay copias, claro. Que es la copia. Y es un escultor de pro. Bueno, Madridejo es impresionante. Bueno, tiene una calle pequeñita, que es la de las traseras de Santa María, ¿eh? Escultor Madridejos. Pero era muy bueno. Pasa que se exilió. digo que esa el calle, hombre era republicano. que es esa calle la que tiene, pero que está rota Ya me he entendido. el azulejo, claro. Y es una pena porque yo te voy a decir una cosa, ¿eh? La tumba de mi padre la firma Madridejo. Bueno, de mi abuelo que era notario de aquella época, y es Madridejo el que lo hizo. Pues yo que estoy ahora sentado entre dos cronistas ilustres de la ciudad de Mérida, creo que sería importante que hicieseis una revisión. Yo creo que es importante, pero y eso depende una mucho del petición. ayuntamiento. Ujú. Nosotros estamos siempre a disposición Del del callejero. ayuntamiento y sabemos que nuestras decisiones no son para nada vinculantes, pero sí somos asesores. Claro. Hombre, y de hecho, pues de vez en cuando nos llaman, ¿no? Pero que eso de revisión creo que es fundamental. Sí, es cierto. Yo volviendo al 30, Y hay otra al cosa, y 30 aniversario, perdóname, sí. Fran, porque eso también a la gente de Mérida. Hay dos cosas de Mérida que a mí me ponen de los nervios. Mi propia calle. Me llaman Carderos, por cardadores posiblemente. La calle Cardero se llama así porque Cayetano Cardero, que tú bien conoces, fue el que fundó el Hospital Psiquiátrico de Mérida, era presidente de la Diputación y político. Cardero, no Cardero. Y Leita, es Leyte, es la famosa isla de Leyte, de Filipinas, donde precisamente existe, por eso se llama así, una localidad cuya patrona es Santa Eulalia de Mérida. Pero Avenida de Leita, no, de Leyte. Leyte. Claro. Eso hay que Leyte, revisar, además
topónimo que tú bien sabes por la Guerra Mundial, hombre, Leyte, allí estuvo MacArthur, nada menos. O sea que... En el Pacífico. Y perdona por la... Sí, no, digo que regresando un poco al 30 aniversario, a mí me gustaría, porque yo creo que a la gente, sobre todo más de mi edad o de mi generación, que no ha conocido la génesis de cómo se gestó el edificio, cómo recala Moneo, cómo se llega, o cómo Moneo llega, mejor dicho, a diseñar Bueno, este espacio. cuando se pensaba en un edificio capaz de albergar las colecciones emeritenses, pensó en muchos sitios que se desecharon por inmuseables, como Convento de las Freilas de Santa Eulalia o Santo Domingo, pero se eligió el conventual santiaguista, que afortunadamente hubo una... Forzosamente tienes un espacio nuevo, ¿no? No, puede ser un antiguo que se podría haber Se buscó habilitado. también entonces. No era nuestra idea. Y se empeñaron allí en el conventual santiaguista hasta que nuestro presidente, bien recordado, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dijo: esto es la presidencia de la Junta. Nos hizo un favor enorme, porque entonces lo que se quería es colocar el museo de nueva planta, pero no porque fuera de nueva planta, por la ubicación frente al Teatro Romano. Es decir, que el museo tiene que buscar al público y no el público al museo. Y luego después hubo muchos problemas para... En eso has insistido mucho, incluso en tu artículo de presentación, en eso, precisamente. Efectivamente. En que es el museo el que debe salir a Eso es un axioma de los museos americanos de los años 50, que fueron los que pusieron en marcha esa campaña. Y luego después lo que hubo muchos problemas, claro, porque era un proyecto costoso y que no... España tuvo que soportar la famosa crisis del petróleo del año 74, que fue terrible, ¿no? Pues no se podían hacer muchas cosas por eso. Pero fue una lucha continua de la gente de aquí y de voluntades y de suerte que tuvimos con la presencia de don Antonio Blanco, que era un aficionado a la arqueología emeritense, sí. Publicó el libro de los mosaicos de Mérida, y que yo he oído una conferencia, por cierto, sobre eso en el Centro Cultural Alcazaba. Me ha invitado a una asociación emérita antigua. Exactamente, sí. Y entonces, luego después se pudo comprar eso y después con lo de... Ahora te cuento lo de Moneo, claro, no se me ha olvidado. Lo de Dionisio Hernández Gil. Y yo me acuerdo que estaba en Madrid, yo formaba parte, yo era un pipiolo, pero formaba ya parte de una cosa que me dio mucha alegría. Me nombraron vocal de la Junta Nacional de Excavaciones Arqueológicas con los grandes maestros, Almagro, Palol, en fin. Y me llama el subdirector general de museos, que era mi amigo y compañero Juan Carlos Elorza, y dice: Chema, vente al despacho de Javier Tusell porque te quieren hacer unas preguntas. Y me dice... creo que fue Tusell y Elorza, dice: explica en 5 minutos la importancia de Mérida para que tenga un museo fundamental, importante, y que colme las necesidades actuales de la arqueología emeritense. Pero dice, una broma. Dice: mira, ese señor que está ahí, fue una designación directa, se llama Rafael Moneo y va a hacer el Museo de Mérida. Así lo conocí. Así conociste la noticia. Y el que me preguntó, por cierto, esa broma que me gastaron los amigos, que me preguntó sobre la importancia de Mérida, fue Santiago Amón, de feliz recuerdo siempre. Era el que me lo preguntó. Y la verdad, entonces ya Moneo dice: José María, quiero verte a tu padre y a ti, quiero ir a Mérida para que me enseñéis aquello. Y me acuerdo que Rafael Moneo empezó a darle muchas vueltas y me dice: ¿yo qué hago aquí, Chema? Porque con este entorno tan especial, ¿yo qué puedo hacer aquí? Digo: lo que tienes en la cabeza, Rafael. ¿Tú has vivido en Roma? Dice: sí, ya cómo me has cogido. Digo: sí. Y vete a ver una serie de sitios importantes donde puedes ver también algunos edificios romanos que te puedan ilustrar un poco, y te puedan consolidar tu idea. Y me acuerdo que le dije: vete a Lyon, vete a Treveri, algunos sitios de eso. Y claro, en Roma había vivido Rafael 2 años allí. Y lo que ha hecho la arquitectura de Moneo es una evocación que no copia, sí evocación, de edificios romanos sobresalientes. Si tú pasas por la calle de José Ramón Mérida, allí ves la Basílica Constantina de Treveri. Si vas a la nave central, los mercados de Trajano, y así tantas y tantas cosas. Y así se gestó. Fue un proyecto que, bueno, el más importante de mi vida, evidentemente, que lo pude hacer a la sombra de mi padre siempre. Y la verdad es que lo pudimos desarrollar con un grupo de personas que hoy son conservadores casi todos del Museo Nacional de Arte Romano, y otros muchos que, bueno, han desarrollado sus funciones por otro lado. Tenemos que hacer una pausa. Que tenemos que hacer una pausa, imprescindible. Muy bien. Para después continuar dentro de unos instantes. Seguimos en esta entrevista con José María Álvarez Martínez y con mi compañero Frank, pero antes de nada quiero enseñarles una cosa. Yo tengo en mi archivo prácticamente la colección completa
de las revistas de feria. Son desde el año 16 hasta el año 2016. Me faltaban 2. Ya nada más que me falta una. La del 51, 1951. La del 1966 está aquí. Que me la ha traído Chema. Me la ha regalado. Que la tenía en su casa. Y esto para mí es una joya. Porque además, un día expondremos la colección completa en algún sitio porque creo que merece la pena. ¿Sabes? Del 66. De modo que tengo ahora con un buen amigo que me he echado, que es Carlos Carvajal, que también tiene alguna de ellas, y que me ha proporcionado algunas del año 60 que yo las tenía en fotocopia, los originales, voy viento en popa en ese sentido. Pero dicho y agradeciendo, Chema, ya sabes que me tienes que buscar desde el 51. Eso ya va a ser más complicado. Es que no la encuentro en ningún sitio y yo no sé si existe, o a lo mejor aquel año, a lo mejor ni se hizo, está dentro de lo posible. Como la cabalgata de Reyes, que había unos años sí y otros no, ¿no? Y hablando del museo, porque a mí me interesa saber exactamente también que nos cuente José María cómo se diseñó. Ya has comentado que cada una de las estancias evoca a un monumento famoso romano, pero ¿cómo se gestó? Es decir, ¿el arquitecto se adaptó a las necesidades museísticas? Sí, eran momentos muy difíciles aquellos. Se decía entonces, y esto no se puede aplicar justamente a Rafael Moneo, no se puede aplicar, que los arquitectos entonces solamente hablaban con Dios. Y claro, un pobre arqueólogo aquí pusieron las autoridades del ministerio para decir, bueno, aquí hace falta un museo. Evidentemente eso supuso un diálogo a veces no fácil con el propio arquitecto, pero Rafael Moneo tiene, bueno, es un poquito tozudo. Decía su mujer Belén, lo comento porque no tiene la menor importancia, que hay tercos, terquísimos y de Tudela. Así que Rafael es de Tudela. Y a Rafael lo único que le tenías que decir es convencerle. Yo me acuerdo que el proyecto de él era muy distinto al nuestro, para la instalación. Y cuando yo le dije, digo, Rafael, hay que hacer esto. Vamos, y mándame el proyecto. Dice, sí, es mejor, vamos a hacer esto. Y entonces llegamos a una unión perfecta, fue una unión maravillosa, con su edificio, que él lo hizo como tenía que hacerlo, con esas 3 fortalezas, si quieres te las enumero, sí, que son la flexibilidad de poder compatibilizar una exposición permanente con una temporal, poder ver las piezas, sobre todo los mosaicos, porque esa es la estrella de la visita, ¿eh? Todo el mundo cuando entra lo primero que hace es dirigir la mirada a los mosaicos desde diversas alturas, y la luz, la conquista de la luz, que eso es una auténtica maravilla. Decía Rafael, tú no estás harto de los museos ciegos, que vayas a Lyon y ves el Museo de Lyon y te metas en un túnel, digo, claro, con la luz que hay aquí, y eso fue una maravilla. Pero él, desde luego, se adaptó a nuestras necesidades. Yo le decía, por ejemplo, Rafael, yo quiero una vitrina amplia, grande, donde se pueda penetrar a limpiarla. Y él me la diseñaba a su manera. Un zócalo de piedra de cabra, una pared de estuco a la romana y luego después una estructura metálica que consiguiera pues ese hermetismo que necesitamos para las vitrinas y demás. O sea que hubo siempre un diálogo y eso fue beneficioso para el museo. ¿Qué duda cabe que hay problemas de funcionalidad? Porque también han pasado muchos años. Nosotros cuando estuvimos allí, inauguramos la sede en el año 86, veíamos ya algunas pequeñas carencias, que luego después se fueron multiplicando. Por ejemplo, el aire acondicionado pues lo tuvo que poner él, ¿no? A pesar de que al principio era un poquito reticente, pero evidentemente nosotros con la ampliación del museo, si Dios quiere, vamos a tener museo para muchos años. Chema. Pues estamos hablando del museo que está allí ya. Ese ya no nos lo quita nadie. Pero tenemos otro, que es el visigodo. Es que no hay un museo visigodo. Quiero aclarar esto de una vez por todas. El Museo Nacional engloba todo. Es una sección del Museo Nacional de Arte Romano. Ahora, eso sí, con su propio edificio y su propio personal. Pero eso de Museo Visigodo, no. Museo Nacional Romano y de la Cultura Visigoda, se llamará así a partir de cuando se cree este museo. ¿Y cuándo se crea? Pues eso, calendas graecas. No, perdón, eso es una broma. Tú sabes que las calendas griegas no existen, ¿no? Pero bueno, es que ha habido una crisis en España y desde luego eso es lo que ha motivado que el museo, los proyectos del museo hayan estado parados
contra nuestra voluntad y contra nuestra... Y bueno, y nos ha llenado de amargura estos parones, pero lo primero era la ampliación, evidentemente, y el otro, pues espero que sea lo más pronto posible cuando España... ¿Y va a ser el mismo local que se tenía previsto donde estaba la Guardia Civil? Sí, señor, allí va a ser, con lo cual vamos a tener una matrona que amamantando con sus pechos, uno al Museo Nacional de Arte Romano, por la visita lo digo, y el otro al museo, al edificio, a la sección visigoda. Y árabe, ¿eh? O sea, porque también se va a incluir ese edificio tiene dos módulos. Uno de ellos, toda la conservación y restauración y almacenes del museo van allí, a un módulo, con criterios más modernos. Nosotros hicimos unos talleres de restauración modernísimos, pero en el año 81, 82, 83, cuando se estaba construyendo el museo. Ahora no, ahora ya pues hacen falta más prestaciones. Y luego después otro módulo donde se va a exponer la historia de Mérida desde que asume la capitalidad de Hispania, ahí es nada, primera capital efectiva de la Hispania, hasta el siglo XI o siglo XII más o menos. Y eso está todo hecho, eso está aprobado, eso está pagado el proyecto, al estudio de Paredes Pedrosa, y estamos esperando a que haya la suficiente subvención económica para poder iniciar ese proyecto. Eso está. Bueno, lo que sí está en marcha ya es la ampliación y además tenemos ya una noticia y es que se han acabado las excavaciones, ¿no? Sí, las excavaciones concluyeron la semana pasada, el viernes concretamente. Era lógico que nosotros concluyéramos el proceso, que hubiera podido también hacerse, pero ya era peor a medida que las obras empezaban, porque había que tener una idea muy clara. Hay que tener en cuenta que cuando el Museo Nacional de Arte Romano se construye, se excava todo el solar de las torres, cosa que no sucedió así con Morería. Y bien se sabe que en Morería se excavó una pequeña parte y lo demás pues se fue conociendo mientras que avanzaba la obra. Pero eso se excavó todo. Y ahora el museo, la ampliación del museo en ese solar nos han salido como 105 tumbas, lo digo, con ajuares interesantes. Hay dos fases, Alto Imperio y Bajo Imperio, inhumación e incineración. Y luego después sale también una parte que ya se conocía del acueducto, que la hemos podido definir mucho mejor, está roto en una buena zona del tramo del solar, pero en otras se conserva perfectamente, y unos indicios de unos monumentos funerarios, pues estamos fuera de la muralla, y también algo que yo no me he creído nunca, y ahora me lo creo, y que grandes arqueólogos, como pueden ser Miguel Alba, que para mí es un arqueólogo de una categoría excepcional, y no menos Santiago Feijóo, definieron que había una especie de foso alrededor de la muralla. Allí está. Hemos encontrado cómo se ha picado la roca para hacer el foso defensivo. Bueno, la muralla de Mérida no tenía un carácter defensivo, era una cuestión de prestigio más que de defensa, la que movió a levantar esos muros impresionantes que cantaba hasta el romancero, ¿no? ¿Y estas excavaciones van a modificar en parte del proyecto? Para nada, solamente una cosa, porque había un sótano donde iban a colocar unas máquinas y ahora se considera mucho mejor llevar esas máquinas arriba del todo. Y eso es una cosa que los técnicos en la materia pues lo consideran como mucho más positivo. Lo que sí se va a hacer es una pequeña musealización de los restos más importantes del solar. Es una de las cosas que pongo un símil, aunque no lo admiten naturalmente ni uno ni otro. La Guardia Civil y la Policía Nacional. Están a ver quién se apunta al tonto, normalmente. Y han intentado en más de una ocasión unir esos dos, pero no hay forma. La Guardia Civil sigue siendo Guardia Civil y la Policía Nacional lo mismo. Pues aquí ocurre, digamos que porque son dos cuerpos distintos, uno es militar y el otro no, claro. Exactamente. Y aquí, pero son de seguridad. Sí. Y aquí ocurre algo parecido. El Museo Nacional de Arte Romano y el consorcio. ¿Por qué el consorcio tiene piezas que son importantísimas y no se llevan al museo? ¿Por qué ellos son autónomos para las piezas y se quedan con ellas si quieren? O se las ceden al museo si quieren. Claro, el museo es nacional y el consorcio es regional, pero no tiene nada que ver. Lo lógico es que fueran uno y otro. No, eso es una cosa que siempre se ha dicho. La verdad es que hay unas buenas relaciones porque el museo forma parte del consorcio. Y, hombre, hubo una etapa anterior que tú bien sabes, y yo no voy a referir aquí, donde se desbloqueó ese tema
y llegaron al Museo Nacional de Arte Romano piezas importantes para completar el discurso, porque claro, nos habíamos parado en 1986, pero la investigación seguía y era necesario completar esas facetas, porque nosotros lo que queremos simplemente es lanzar un mensaje de cómo era Mérida, lo que era la romanización, a través de piezas emblemáticas parlantes que explican por sí solo una realidad. Y entonces, gracias a ese depósito de numerosas piezas del consorcio en el museo, hemos podido completar, hemos hecho ese ayornamiento, ¿no?, en la puesta al día de nuestro museo. Y lógicamente el consorcio tiene sus propios almacenes para sus investigadores, pero lo que hay que hacer es siempre tener una relación para que cualquier hallazgo importante que pueda ser importante para el discurso del museo llegue allí. Y eso se consiguió hace un par de años o 3 años. ¿Y qué te parece que el propio consorcio tenga su espacio expositivo, como ya anunció aquí Javier cuando... Bueno, pues puede tenerlo, pero vamos, ellos? competir con un Museo Nacional de Arte Romano me imagino que no se lo habrá pasado nunca por la cabeza, porque una cosa es un museo nacional de arte romano donde están todas las historias de Mérida, pero que ellos tengan, por ejemplo, en sus propios edificios, tengan una representación de piezas, ¿por qué no? Que puedan completar el discurso que ofrecen. Sí, me imagino que ahora podrán poner piezas en el lugar Sí, de Santa Julia. Siempre y cuando, no hombre, no, allí no, pero por ejemplo hay edificios donde de alguna manera y con la consiguiente seguridad, porque claro, las piezas no se pueden poner en cualquier parte, ¿no?, para que no sean susceptibles de rotura o de robo o de algo así, tiene que tener una seguridad, eso dice la UNESCO con los museos, pero evidentemente sí, claro que sí, pero eso de hacer un museo bis me parecería un disparate. Dicho queda. Yo el otro día hice un comentario. Perdón, una pregunta. Tenéis, has hablado, José María, de los almacenes y tal. ¿Hay todavía muchas piezas que están por exponer, que quedan por exponer? Bueno, en el museo, nosotros en el museo tenemos simplemente expuesto el 8% de nuestros fondos, ¿no? Porque no es un museo almacén. No es un museo almacén, es simplemente un centro donde se exponen una serie de realidades con piezas exclusivamente seleccionadas para explicarlas, ¿no? El tipo museo almacén ya está muy pasado de moda del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y yo te digo, y yo matizando lo del consorcio, que me gusta matizarlo, que pongan piezas en sitios donde se pueden contemplar y se puede aumentar un discurso, me parece perfecto, pero vamos, esa sé que no es la idea, porque claro, el hecho de que haya un museo donde tenga que estar el gran contenedor, el gran explicador de la realidad emeritense, que quede bien claro lo que digo, está allí en el museo, claro. Que es lo lógico. No, hombre. El otro día yo comentaba, uno se nos cabreó, pero ¿qué le vamos a hacer? Su trabajo tiene de contentarse después, no tiene más importancia que esa. Además los cabreos no los cogemos todos. Y comentaba que la Plaza de España, hace ya muchos años que han ido a por ella, es decir, esa Plaza de la Constitución del siglo XIX y comienzo del XX ya no existe. Desde el año 21, 22, me parece que fueron 22. Ya en el 16 hay un anuncio que dice: el Palacio de la China, que se encuentra en la calle del Puente, irá a la Plaza de España. A la Plaza de la Constitución. No se llamaba de España, de la Constitución. Y ahí está el Palacio de la China. El Palacio de la China ahora mismo es un emblema de que duda cabe de la ciudad, pero no pega ni con cola en aquella época. Lo mismo que no pega ni con cola la Caja de Ahorro de Badajoz. Lo mismo que no pega ni con cola, que también tiene narices la cosa, que además en el Instituto Arqueológico haya una cristalera que pega un bofetón a la Plaza de España y precisamente sea un instituto arqueológico el que lo haga, que también se le atrae. Y comentaba, y ahora terminamos con los kioscos. ¿A ti qué te parece lo de los kioscos? Hombre, yo pienso en lo de los kioscos, yo conozco el proyecto, lo conozco, podía conocerlo mejor y la verdad es que me gustaría haberlo visto mejor, pero por lo que conozco y sé y me han explicado, ese proyecto me parece que es importante porque los kioscos están obsoletos y a veces un poquito pasados de moda, pero lo que se quiere hacer me parece que no es, desde mi punto de vista, y lo digo como una opinión muy personal, no me agrada ese proyecto para nada. Yo sé que esos kioscos hay que reformarlos, tienen que tener su servicio, sí, eso y adecuarse a la realidad actual. Eso es lo que yo pienso de los kioscos. Ahora, la foto que yo he visto, que estoy mirando por la prensa y demás, pues a mí no me acaba de convencer. ¿Qué quieres que te diga? Lo que ocurre es que me da rabia algunas veces, y lo digo públicamente, que aquí hay 3 cronistas oficiales
y no se nos llama con la subididad que deberían llamarse después a lo que te dé la gana. Pero por lo menos consulta, o por lo menos oye, porque nosotros lo único que vamos a hacer es intentar por todos los medios, aunque equivocadamente, que sea lo mejor para Mérida. Yo cuando ahora he puesto en Facebook, no sé, la habrá visto ayer, una casa que se está cayendo. Sí. Ya está caída. En el mismo centro de Mérida. Hombre, hay que tener cuidado. La trasera de la plaza de la concatedral, eso está continuamente sí, ya sé cuál es. pintada. Y lo que decía de la calle Madridez, hombre, nunca tengo. Y por cierto, hay ahí una bugambilla, que las bugambillas tienen pinchos. Tú dices en la zona del hotel. Del hotel, Siempre lo ha habido. siempre. Me acuerdo de la Pero época- como hasta que no pase alguien y se pinche un ojo. Y entonces ya quitarán la bugambilla. Pero hasta que alguien no tenga un accidente, pues no pasará. Y lo tendrán, porque la bugambilla tiene unos pinchos buenos. Tampoco cuesta nada podarla adecuadamente. Y sobre todo que se vea Manuel Madridejo, también, que era un escultor emeritense. Es que estamos en una ciudad y en el mismo centro de Mérida que hay que cuidarla. Que además eso no cuesta dinero, que no es que decir, es que estamos en crisis, que no, que podar no cuesta dinero eso. Pues se le dice al del hotel que la pode. Por cierto, está haciendo una obra pantagruélica, me imagino yo, el hotel, porque lleva un mes cortada la calle de De Pelay Pérez Correa. Pérez Correa, Las cortada hace un mes. La Yo calle vi que entre la iban a comillas. blanquear, y yo no sé si estarán así haciendo un monumento nacional, porque lleva un mes cortada la calle, en vez de blanquearla. Yo espero que aquellos hayan puesto cámaras y cosas de esas así. Que a mí me encantaría que pusieran cámaras allí. Hay una, ¿eh? Claro. Hay una. Una pregunta, José Me la María. conozco yo. O debe funcionar del museo. Pues debe funcionar muy mal porque allí no se ve quiénes son los que pintan. ¿Cómo? Que no se Que ve no se ve quiénes son los que pintan. Lo que pinta, No, los que están tocan la arriba, fachada. están sí, arriba. sí. ¿Cuál es la frontera que define qué objetos se han de exponer en el Museo Nacional Arqueológico y en el Museo Nacional de Arte Romano? Y ahora entenderás mi pregunta. Yo soy de Almendralejo y tú sabes que la única pieza romana importante que allí apareció fue el disco de Teodosio. En el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida hay una réplica. ¿Por qué no está el original aquí? Pues muy fácil, porque el disco de Teodosio, que apareció en los mediados del siglo XIX, estuvo a punto de perderse. Hubo incluso un intento de partirlo y todo, creo yo. Dicen que no, pero creo que sí. Y lo compró la Real Academia de la Historia, que se quedó sin dinero para hacer cosas durante todo un año. Fue muy caro la compra de aquello. Lo compró la Academia de la Historia y en aquellos tiempos se podían hacer estas cosas perfectamente. Lo compró con su dinero y ahí está. Esa fue la razón y no otra. Y no se puede, pedir una comprar por cesión. parte del museo. Yo sinceramente pero creo menos la que cesión. Claro. yo soy académico correspondiente de la historia y lo hemos comentado en algunas ocasiones. Bastante hicieron una vez con traer el original al museo, que nunca sale. Siempre dan una copia cuando piden el disco de Teodosio, que es una de las piezas. Yo creo que esa pieza y el mosaico de la Plaza de Toros son las piezas más importantes de la arqueología española, por lo menos las que más bibliografía han generado. Y eso, desde luego, sé que la Academia de la Historia, que es como si tú le dices al Prado que te deje las Meninas, o al Museo Arqueológico Nacional que te deje la Dama de Elche. Pues no, porque es la pieza significativa de una institución que tiene su museo y está abierto al público, el Museo de la Real Academia de la Historia. No, pero de todas maneras, Pero cada le cosa hicieron tiene que estar en su una sitio. copia perfecta, ¿eh? Fue el anticuario don Martín Almagro el que dijo, pues, a Almendralejo le han dado otra, evidentemente, pero primero fuimos nosotros, digo, hombre, Martín, una copia para quitarla que mi padre compró a Bartolozzi hace tantos años. Y fue una réplica perfecta y además plateada, ¿no? O sea, está en el Museo de la Real Academia de la Historia. Yo creía que Calle estaba del León 21. por si creía que alguien- estaba en el arqueológico. Fíjate. Chema, José María Álvarez Martínez, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, ya sabéis que estoy aquí cada vez que queráis y si puedo decir algo en favor de mi ciudad, eso es lo único que me motiva. Eso nos motiva a todos. Hasta el almendralejense Fran Murillo, Esto es más de Mérida. que está, Tú estás que casado está con una haciendo además, meridense, ¿no? Sí, totalmente. que está haciendo una labor Tú impresionante. ya sabes que teniendo a la mujer de Mérida soy... Ahora yo quiero mucho a tu pueblo. Yo soy caballero del Miojón de los Sí, Cantúos. señor. Del Centro de Con lo Iniciativa cual Turística. quiero mucho Un a alto honor. Almendralejo, pero sobre todo porque es una ciudad que a mí me ha tratado siempre con un gran cariño. He dado conferencias allí en el Y Santa Ana, un personaje de allí que es Antonio Díaz. Antonio que Díaz. son Y mañana voy a asistir Y el al Marqués de la... homenaje- A eso iba. Mañana sí. asisto al homenaje que le hacen al Marqués de la Encomienda en la Badajoz, Sociedad de Económica del País. Económica Badajoz. del País, sí. Efectivamente.
Bueno, pues Ha sido un placer. A ver, que se nos queda corto el tiempo para con hablar Chema con siempre, Chema, porque, ¿eh? y nos quedaremos a hablar muchísimas cosas, incluso de su padre. Que yo tengo muchísimas cosas de su padre, de fotografías y demás, tengo muchísimas. Y de algunos viajes que hicieron aquí algunas autoridades de todo tipo. Desde Franco para acá. Para que Franco también le enseñó venida. De modo que fíjate tú, don José, es una institución que la queremos todos. Chema, muchísimas gracias. Nada, a Gracias. vosotros. Y Frank, y a todos ustedes, desearles una feliz jornada y hasta siempre, porque siempre estaremos naturalmente a disposición de nuestros oyentes y telespectadores.